Bueno, no es cualquier bobada uno poder conversar con Sergio Fajardo, sobre todo Echar en la mitad de carreta, la hombre. pandemia, ¿no? Sergio, muchas gracias. Te agradezco porque sé que ya estás en plena actividad. Estás en plena actividad y tiene que ser así, porque si hay algunas circunstancias donde necesitamos una política vigorosa, una política que se sienta, es ahora en estas condiciones tan especiales que estamos viviendo, no solamente Colombia, sino la humanidad, ¿sí? Y uno siente, y me lo comentan personas, que se empieza a ver debates de cómo debe ser la economía, de cómo debe ser la intervención del Estado, que si vamos a volver a tener una visión keynesiana de todos estos temas, la salud pública, cómo va a ser, cuál va a ser la responsabilidad del Estado, y así sucesivamente. Pero parecería, y es la primera pregunta, que esta ola de cambio, como esta urgencia de replantearse la manera de hacer las cosas, el sentido de la acción que se realiza, todavía no ha llegado a las orillas de la actividad política. ¿Vos sentís que hay ya cambios o que vamos a volver, pasa esto y volvemos a la política como siempre? ¿Vos cómo la ves, Sergio? Bueno, Juan Manuel, pues hombre, gracias. Es nada más bueno que conversar con amigos. Ahora, primera vez que conversamos grabándonos Sí, y con una cierta dosis de formalidad. Hace muchos años hemos venido conversando en diferentes mucho, momentos, mucho. diferentes instancias, y me da gusto conversar con vos, así como hablamos nosotros en Antioquia. Igual, igual. Eh, yo quiero señalar algo. Sí, Desde el 2018, en la campaña presidencial, yo empecé a sentir, de hecho un poquito antes, una indignación creciente en nuestro país. Yo creo que se viene incubando, o se venía incubando ya desde hace, yo calculo que para unos 3 años, un malestar que va creciendo en Colombia. Y cuando yo digo sentir, está asociado con algo de lo que tenemos que conversar y algo mencionado, y es el hecho físico de estar caminando las calles, la actividad política que nosotros hemos hecho en el movimiento que yo lidero, Compromiso Ciudadano, pero hablando en términos particulares, yo aprendí a hacer política caminando. Yo me aprendí a hacer consta, política de persona por persona. me consta. Nosotros no teníamos un partido del cual nos salimos, nosotros no teníamos un líder que nos había puesto una plataforma para que avanzáramos. Lo que nosotros hemos hecho lo construimos nosotros, y hablo de nuestro movimiento desde hace ya 21 años que arrancamos en Medellín y empezamos a pie. Y toda la vida ha sido a pie. Yo nunca me he enfrentado realmente en una tarima a 2.000 personas. Siempre me he sentido incómodo parado con esas multitudes, con orquestas que están convocando a la gente y todo eso nunca estuvo y nunca ha sido parte de mi esencia como en política. Yo aprendí a pie, de a uno, con pocas personas, escuchando muchísimo. Ha sido Escuchando. apasionante. Ya después hablaremos de eso como tema, pues, pero señalar que todo esto para decir que desde la calle ya venía yo viendo un sentimiento de malestar grande en Colombia, que tuvo una expresión, pongámoslo en estos términos, en noviembre del año pasado. Lo que ocurrió en noviembre del año Señor. pasado no fue un accidente, no fue un malestar coyuntural, sino yo estoy convencido de que era la expresión de ese malestar y esa indignación que se Sí. viene incubando en Colombia. No eran unos En particular, y agitadores fíjate, que estaban ahí metiendo la mano, no. en Eso todas partes salió hay del alma, algunos agitadores, pero, pero era pero una expresión ciudadanos. pues, la motivación eh, era profunda. Sí, señor. Y además de un espectro grande, no era simplemente de un sector muy Ujú. particular de la sociedad, de un pueblo inconforme y molesto, sino en los términos más amplios posibles de una insatisfacción, de una indignación, de un malestar ciudadano. No es un accidente que los temas que aparecen y ya se vuelven recurrentes tienen que ver con las desigualdades, con el tema de la corrupción, que son dos temas que cuando empiezan a convertirse en sistemáticos como sentimiento por toda una sociedad, son muy potentes. El tema de la corrupción, por ejemplo, dejó de ser esa idea de que la corrupción es local y que en todas partes hay corrupción, sino que se convierte en un concepto que la gente entiende que hay un sistema que le está robando, que se siente ofendido por ese sistema, los escándalos en la justicia, en la fuerza pública, una cantidad de escándalos, y se convierte la corrupción en una forma de malestar de la ciudadanía, de sentir aquí a nosotros nos están fregando, para utilizar una expresión Mm. bien popular.
que se convierte en una desconfianza cada vez más grande en las instituciones. Lo que ha pasado en Colombia, para mí, en términos institucionales, las diferentes instituciones del Estado colombiano se han deteriorado profundamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Y eso es muy costoso. Y la palabra corrupción es la que sirve para capturar todo ese malestar acerca de esa desconfianza. Y las desigualdades es el sentido de ver la forma como se han aumentado las desigualdades en el país, cómo el planeta empieza a hablar de desigualdades también por todas partes, porque esto es un fenómeno que va siendo global. Y la ciudadanía empieza a sentir también las dificultades que tiene para avanzar, para crecer, lo que se convierte en una dificultad permanente en la vida diaria, que se llama polarización, que viene desde todo lo que significó el acuerdo de paz y el plebiscito de paz y la confrontación que hubo atrás. Usted tiene una sociedad que está indignada y molesta. Repito, desigualdades, corrupción y polarización en la versión colombiana. Y eso todo es el plato servido para el populismo, para ver cómo se recoge esa inconformidad tan grande que hay por nuestro país. Eso estaba en noviembre del año pasado, cuando el gobierno nacional dice que quiere escuchar. Tiene que escuchar. La forma de reaccionar a lo que está viendo es que va a escuchar y que va a dar un gran diálogo nacional. Yo recuerdo una frase, Juan Manuel, que la pronunció Sebastián Piñera. El año pasado también, lo que pasó en Chile. En un momento, Sebastián Piñera dio una entrevista para el Financial Times donde dijo, Chile es un oasis en América Latina. Y a los 3 días de decir esa frase se acabó el modelo chileno, que se acaba de terminar hace 3 semanas, el mes pasado. Y después, dentro de todas las cosas que pasaron, que se sorprendieron, dijo alguna frase que es pues, yo le pongo mucha atención a ese tipo de cosas, digo, es que no escuchamos. Y es muy contradictorio, muy paradójico que quienes gobiernan, quienes han gobernado en más de una oportunidad, con todo, no escuchan y no escuchan a la ciudadanía. Estando en el poder, con todo ese poder, con todo eso creyendo que eran la expresión de lo mejor de América Latina, no escucharon a la gente. Y eso pasó acá. Entonces el presidente empezó a escuchar, a hacer el gran diálogo nacional, pero supuestamente ese diálogo nacional quiere escuchar cuando en principio se tenía que responder por esa conversación que pretendieron hacer y no, para mí nunca estuvo claro qué tanto se avanzó y qué tanto se dialogó. Llegó la pandemia. ¿En serio? Y la pandemia pues paró todo, ¿sí? Porque nos puso en un capítulo inédito a todos nosotros, a todo el planeta, por supuesto, pues en particular para nosotros. Pero esos problemas que venían de antes no desaparecieron, sino que aumentaron. O sea, eso que estoy diciendo yo de desigualdades, el tema de la corrupción, Claro. de la polarización, de todo esto, de ese malestar, aumentó. Por un momento, pues, la gente está perpleja pues, por lo que estamos viviendo. Nosotros no sabíamos que era un aislamiento. Habíamos visto unas noticias de Europa que estaban pasando en Italia, en España, etcétera, y de pronto lo tuvimos nosotros. Y aquí empezamos a hablar de picos, de pandemia, de UCIs, que eran expresiones que no se conocían, y empezamos pues a reaccionar. Pero el malestar de la ciudadanía no solamente no desapareció, sino que aumenta, Es que, porque las condiciones de la pandemia, además, hacen más evidentes las desigualdades, hacen más evidente exactamente, todo, y ahí están, y ese malestar no se va a ir, sino que se tiene que tramitar en la política, y va a ser buena parte de la discusión política. exactamente. Es que fíjate, estoy completamente de acuerdo en ese punto con vos y yo he insistido mucho, y que es que con la pandemia no es que hayan aparecido nuevos problemas, es que catalizó todo un proceso de crisis que estaba en marcha y permitió ver las grietas del edificio. Yo insisto mucho en eso. Las teníamos como empañetadas, como recubiertas, y la pandemia sacudió ese muro y empezamos a ver un muro agrietado. Es ahí, y es inédita la discusión, porque estamos viendo unos problemas en unas dimensiones que no teníamos, y hay en medio de todo esto, pues que nos ha agudizado tantas Sí, cosas, que nos ha puesto al descubierto la fragilidad nuestra en muchos sentidos como sociedad. Hay varios elementos, por supuesto, que repito, serán objeto de la discusión política y pública pública. para las elecciones. Además, todavía falta camino por recorrer, porque es que, pues aquí estamos ya hablando de política y yo no sé, dicen que hay cerca de 40 personas que aspiran a la presidencia. En fin, hay un montón y todo el tiempo se está hablando permanentemente de política, la polarización,
pues que tiene unas figuras ya renombradas desde hace ya años, pues por eso estaba señalando, esto viene desde hace años, y muchas veces se enrarece el mundo de la política, y a mí me da pena porque la ciudadanía aquí, a veces en Colombia estamos en unas discusiones como si no hubiera pandemia, sino que estuviéramos en una discusión política con unos políticos Ese, que además falta para marzo del 2022, que es la primera elección. Yo digo, qué vergüenza con la gente. O ese sea, es ese que estás diciendo es el punto. Eso fue lo que me llevó a decir, oiga, hablemos con Sergio, porque esto no puede ser, la política en buena medida sigue como si aquí no hubiera pasado nada. Y estamos exactamente, pasando una mala noche y el lunes vamos a amanecer como estábamos antes. Eso no es así, no puede ser así. Y ahí es donde está el espacio para esa nueva política, ¿no? y es difícil porque además entonces nos Mucho, mucho. enfrentamos muy difícil, apasionante. Vamos para unos tiempos muy duros, eso pues, eso está clarísimo. Y en la política tendremos que mostrarle a la ciudadanía que hay caminos, que hay esperanza en medio de todas estas dificultades, porque eso es necesario. Hay unos que les conviene agravar las condiciones para supuestamente hacer valer sus posiciones y otros, o nosotros pensamos que tenemos que ser capaces de ir mostrando caminos para avanzar sobre esto que se está presentando. Es una oportunidad de transformarnos. Yo no creo que esto vuelva a lo que era antes, ni No debe volver a puede, lo que era puede, antes. no, sería una O sea, locura. no creo ni quiero, No, y el en el país no lo sentido de que dejaría, yo no creo, yo no todo, creo. Sí. yo tampoco. Hay gente que pensará que se No, vuelve a lo sí, mismo sí. de antes, pero Pero, no se puede volver a lo mismo de antes y tenemos que pero reflexionar ahí sobre lo que es donde, pasado y avanzar. eso, ahí donde ya empieza todo el debate político. Y esto me Ahí lleva a empieza. hacerme una pregunta, eh, viendo, tal vez lo comentábamos ahora mientras que nos conectábamos con estos aparatos, esa encuesta que hizo Cifras y Conceptos que publicó la semana pasada, no sobre las posiciones de los y las favorabilidades de las figuras públicas, sino usted como colombiano, ¿qué se siente? Una persona de centro, de derecha, de izquierda, ¿qué se siente? Porque ese qué me siento yo es la base para generar la dinámica política y las posibles adhesiones políticas. Y salió algo que uno de pronto sabe, y es que tenemos un 53-54% de compatriotas que dicen, yo soy de centro. Y vos has jugado siempre al centro, que me parece que es una posición absolutamente válida, te ha acompañado inclusive. Creo que la democracia se juega es en el centro y no en los extremos. ¿Qué posibilidad hay construir una posición, un acuerdo de una perspectiva de centro para enfrentar estos desafíos y esta agenda que nos la ha ido armando en parte en la realidad y que tenemos que volver a agenda ciudadana, ¿no? ¿Cómo ves eso? También a esto le he echado cabeza a Juan Manuel hace mucho Me tiempo. imagino, me Yo imagino. nunca, yo siempre me he definido por fuera de los extremos, Sí, sí, sí. por fuera de los extremos. Lo que pasa es que, pues, es natural que siempre estemos pensando, pero si no está en los extremos, pues está en la mitad y ese es el centro y rápidamente se convierte en una categoría política. Pero no es tan sencillo que todos los que estamos por fuera de los extremos Somos pertenezcamos centro. a la misma categoría en términos políticos. De acuerdo, Yo, de de acuerdo. hecho, nunca he utilizado la palabra centro, pero eh, la forma como nosotros hemos hecho empieza por la forma de la política, que es algo que pocas veces se discute aquí. Nosotros construimos un movimiento cívico en el sentido explícito de la expresión cívico. Nosotros nuestro llamamos compromiso ciudadano. Ese es el nombre del movimiento que yo he liderado, hemos estado en el poder en la alcaldía de Medellín conmigo, con Alonso Salazar, en la gobernación de Antioquia, hemos participado como candidato yo a la vicepresidencia con Antanas Mocus, que también era una expresión cívica de la política, y en la última campaña en la Coalición Colombia con la Alianza Verde, con las personas de la Alianza Verde que participaron con nosotros en cabeza de Claudia López y el Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo. Entonces, ha sido una política cívica que no está atrapada, que no se acerca al mundo con una ideología que es una Ya. plantilla que pone a dónde llega y entonces esa plantilla ya le da la respuesta a todos los problemas que usted tiene que pensar. Nosotros somos una expresión contemporánea, libre, que empieza, y esto aquí es algo, pues es una conversación entre nosotros, lo podemos hacer, ya verás cómo convertís esto en un material para que salgan las dos orillas, pero la manera de entender la política para nosotros siempre ha sido, desde el primer día, cuáles son los principios y valores sobre los cuales quiere construir la sociedad. Y a partir de eso,
entender unos problemas y dar respuesta a esos problemas con el conocimiento acumulado, con diferentes visiones y la capacidad de construir una respuesta para todo eso. Es apasionante y así lo hemos hecho y así eh, lo, lo, lo- yo creo que va a ser la discusión para lo que Entonces, viene. Por eso, es una construcción ciudadana, es una construcción colectiva. sí, señor, y recoge conocimientos y no está No, amarrada. Es que las claro, no. ideologías son unas No, 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 no. casillas No, es que y lo usted otro se está, llama indoctrinamiento, pues eso es. exacto, y yo nunca en mi Aprenda de vida, la cartilla y file por acá. ¿Y cuál es que exacto, y yo, tiene esos valores fundamentales sobre los cuales ustedes plantean la discusión y la construcción de la propuesta? y eso será parte de la discusión, pero yo No están puedo decir definidos. un montón de elementos, ¿cierto? Pero quiero decir dos, tres, cuatro Sí, cosas señor. que tienen que ser fundamentales. El respeto Ujú, de las personas, el reconocimiento de las personas, ujú. la empatía, la solidaridad para construir la dignidad. Esos son unos de los básicos. Todavía hay más cosas que podemos decir. Y eso tiene que ver con la democracia, Es respetar al la diferente. democracia, es que esa es la eh, democracia, es que son esa cosas es que la tenemos democracia. que hacer valer en Colombia, que cuando estamos en esta polarización, que es el mundo de la agresión, que es cuando entonces al diferente usted lo tiene que desaparecer. Y voy a hablar de polarización porque a mí esta discusión me gusta y hay gente muy inteligente. Yo leo a muchas personas, eh, leo diferentes medios, leo las dos orillas, eh, allá publican una cantidad de cosas sobre mí que hay veces que yo digo, bueno, pero estamos en una democracia, Sí, entonces sí, ya sí. verán qué dicen, pues. Pero aparte de eso, sí, yo sí creo que el tema de la polarización no es que tengamos ideas diferentes, eso es necesario, es bienvenido en la democracia. La polarización, en la forma más simple para explicar, es una forma de la política cuando usted quiere reducir el horizonte de la política o es amigo o enemigo, solo puede Sí, ser dos punto. cosas en la vida, o mi Blanco-negro. amigo o mi enemigo. Y cuando es en ese contexto es la política de la guerra, porque es que al enemigo hay Absoluto. que desaparecerlo. Es Y destruir. entonces usted ve unos comportamientos permanentes de forma como desaparezco a este porque es diferente a mí, porque no es mi amigo, porque no piensa como yo, entonces lo tengo que destruir. Y eso empieza por un lenguaje, empiezan las mentiras, la cantidad de mentiras que se dicen acá, el irrespeto a cualquier ser humano. Sí, Y sí, eso sí. son elementos básicos de una democracia, tú tienes que respetar a cada persona. Nosotros Claro. creemos en los derechos humanos, estamos luchando por los derechos de la diversidad, de la riqueza que tiene este mundo y todo eso, pero empieza por el derecho de respetar al diferente entre seres humanos. Entendemos y podemos discutir acerca de los derechos de los animales que van apareciendo como temas que son Mm. contemporáneos. Pero entonces, al que es diferente, usted lo tiene que desaparecer. No, Entonces, mentiras, agresiones, trampas, violencia sí, sí. verbal, el matoneo es una Terrible. forma recurrente de tratarse acá. Y seguro que eso que hacen, el matoneo, en la política son los que son capaces de decir que están en contra del matoneo escolar. Sí, porque Mm. estoy seguro que van a decir que en las escuelas tenemos que comportarnos de manera diferente. Y eso es un daño muy grande para la sociedad. Y esa Sí. polarización es nefasta para Colombia, Yo porque te, sí, eso incita a la violencia física. Y en un país que absolutamente, están no, no, no. asesinando líderes sociales todos los días, que es una No, no. calamidad, una barbarie en nuestro país, Es que quienes lideramos. es la negación del respeto y de buscar el acuerdo. Yo te hago una pregunta. Exactamente. Vos caminando este país, las calles, los pueblos, ¿vos sentís que esas personas con las que vos te encontrás y conversás son personas polarizadas o son personas abiertas? Que, no La- sé si la polarización está muy como en una capa superior y ya el ciudadano común y silvestre está moviendo con otros temas, otras preocupaciones, otras maneras de relacionarse. ¿O estoy siendo ingenuo? sí, no, no es ingenuo. Yo no tengo la menor duda de que los extremos son mucho menos de lo que son la cantidad de personas comunes y corrientes caminando en una calle. Exacto. Yo lo digo orgullosamente. Yo vengo por origen social, porque nací en un lugar que yo no escogí, de un mundo privilegiado. Mm. Pero en la política, yo aprendí a hacer política en la calle, físicamente en la calle recorriendo. Y aprendí a escuchar, aprendí a leer los ojos, a escuchar, a entender el territorio. Eso para mí es apasionante. Hablo en Mm. términos individuales, por supuesto, con todo lo que hemos construido y aprendido. Pero ese es un terreno muy especial. Yo no tengo la menor duda de que hay una gritería muy grande de los extremos, en particular en el mundo de las redes sociales. Es una No, forma eso, violenta, eso está violenta destruyendo de lo que podría ser expresarse. un gran vehículo
de comunicación se está volviendo es una manera de envenenar el ambiente, total, total. Es un Oye, gran vehículo en muchas cosas, pero es un envenenamiento no, colectivo, pero es un eso sí, insulto permanente y la y eso prensa eso es buscando, dañino. y la prensa es buscando siempre dónde está la polarización, dónde está el desacuerdo, Porque cómo porque envenenamos, porque eso es lo que supuestamente vende. claro que eso es lo que vende. El insultar a otro es lo que vende. Entonces usted le puede decir una mentira ¿No? sin ningún, pero se les mueve un pelo, Mm, no mueven una pestaña mm. diciendo una mentira. Y eso pues es muy dañino, pero yo creo que la gran mayoría de personas Yo son pienso mucho más abiertas, están por fuera de más eso. tranquilo, tiene, Ahora, hay un malestar, y eso no quiere decir que no existe un malestar, no, no, pero no, no tiene no, que ser el malestar tramitado desde los no, extremos, no, que es lo que buscan, eso es lo que están buscando no, siempre. Necesitan un enemigo, necesitan sí, destruir a alguien para alimentar a unas hordas que son mm, fanáticas, que para ratificar su sentido de pertenencia a su grupo tienen que ser más violentos que el compañero del lado para mostrar que son más, porque absolutamente. son, todo eso hace parte de ese mundo, es feo, pero yo creo que la gran mayoría, sinceramente, está por fuera de eso, se mortifica con esa polarización porque le daña su capacidad de relacionarse con el mundo, pues afecta todo eso. Pero bueno, esa es la política y Y eso es, ese es el espacio maestrico que hay que empezar a construir. lo que pasa es que no es tan, Ahí donde yo creo que está la gran tarea. ahí está la tarea que es inédita. Por ejemplo, nosotros, yo, con toda la gente que hemos trabajado, porque hemos recorrido este país con compromiso ciudadano, lo hemos recorrido virtualmente todo este año. El propósito era Juan Manuel, ir a Colombia, ir por las regiones, tomarse el tiempo de ir a la región y siempre escuchar diferentes voces de cada región. Escuchar es un verbo muy Escucha, importante para mí. que no hacen los políticos. No hacen los Voy a políticos. que me escuchen, no Exacto, a uno va a escucharlos. predicar, no a escuchar. Ah, eso es. La nueva, la buena nueva, la verdad, siempre y cuando me Exactamente. elijan a mí, sí. No, pues yo creo que Entonces, este es el comienzo de todo, pues realmente. y yo lo he vivido, y entonces íbamos a ir por todas partes, escuchar con tiempo, no en los afanes de una campaña Ah, electoral y vote por mí y sí, tal, sino no, escuche, escuche. Y lo muy, hemos hecho virtualmente, nos tocó virtualmente. sí. Yo Ya, no se imagina cuántas reuniones hemos tenido, yo me hemos imagino, escuchado montones de y es personas que esto, extraordinarios, extraordinarios. La semana pasada estábamos con maestras, maestros de todo Colombia, exactamente, de diferentes orígenes, hablando de educación, hablando pandemia. Nosotros hemos presentado una propuesta de empleo de emergencia. Hemos hablado de cómo una propuesta para evitar que jóvenes se retiren del mundo de la educación superior por razones económicas, por jóvenes vulnerables. O sea, nosotros estamos preocupados por mucha gente dentro de todo esto. A mí, bueno, esta es la primera entrevista que no me van a preguntar por un señor, ¿sí? Que siempre me preguntan en todas las entrevistas, no, no le voy a uno decir es quién es el señor, pero no me va, pero distinguido exalcalde, ¿o qué? exalcalde, sí, No, no, porque todo es bueno, llevarlo a ese terreno y qué no, dice no, no, de no, esto, no, paremos ahí, esas paremos cosas. ahí, paremos ahí. No, Bueno, a mí me muy interesa bien. es esto que estamos Dale. hablando y a mí me interesa es que esto se abra, porque además acabas de decir una cosa que tiene unas limitaciones, pero también tiene unas enormes posibilidades, y es ahora hacer formas de política por estos medios, que esto permite una discusión y una conversación que a veces en espacios con mucha gente acaba de alguna manera volviéndose discurso, ¿cierto? Es decir, Así, esto de aleja acuerdo. físicamente, pues puede acercar, no sé, conceptualmente, ¿cierto? Y me Sí, parece es que que a vas a mí me aprovechar. gusta Sí, y sí, es escuchar tantas personas que no son seguidoras sí, políticas, además. sí, En todas esas reuniones que nosotros hemos dicho, dije, mire, no grabamos, no tomamos una foto, nadie tiene ninguna obligación política, solamente estamos aprendiendo de ustedes, queremos escuchar para enriquecer nuestra escuchar, forma de entender este mundo. escuchar, escuchar y devolver, escuchar y devolver. Devolveremos Y se y va aprendemos. construyendo el proyecto. Oiga, aquí el tema es tan grande y el tiempo es tan cortico que se nos acabó. Ah, Se nos acabó, qué sí. tristeza, hombre. Quedamos empezados. Pero creo que Bueno, habrá tiempo para hacer como las telenovelas, continuará. Sergio, muchas gracias. continuamos, Juan Manuel, Muchas, muchas muchas gracias. gracias. No, a ti, a ti.